en el libro de Ezequiel, capítulo 47. ¿Saben? Comparto las palabras de nuestra hermana Elba, porque hoy día, al escuchar esa buena noticia, porque podemos decir buenas noticias, el día domingo, cuando nuestra hermana sufrió ese accidente, nuestra hermana Joana, ella es esposa de nuestro hermano Miguel Busto, que también trabajamos juntos, y sabe que al oír esa noticia, lo único que decían los médicos es que prepárense porque va a morir. Esa era la única esperanza que tenía, la muerte. Trataron de operarla, pero como tenía tan inflamado el cerebro, que comenzó a salir masa encefálica, tuvieron que cerrarla y llamaron urgente a la familia. Miren cómo son las cosas, urgente a la familia para que se vaya a despedir. La familia no hallaba qué hacer, pero había una cuota de esperanza. Esa cuota de esperanza que hay para los que creen en el Señor. Cuando los médicos, todos los médicos te dicen, mira, no se puede, Cristo dice, no hay nada imposible para ellos. Y sabe una cosa, el día lunes eran muy malas las noticias. Pero sabe una cosa, Dios impactó mi corazón el día lunes porque al salir de mi trabajo tuve que continuar trabajando en el campo, porque teníamos varias labores pendientes que hacer. Y llego, tomo mi tractor para ir a cortar pasto y yo clamaba al Señor. Y Dios colocó dos nombres en mi corazón. Y mientras operaba ese tractor, andaba por ahí cortando pasto, sabe que vino la presencia del Señor a mi vida y fue tan maravilloso. Y Dios colocó estos dos nombres en mi corazón, por los cuales estaba orando mientras trabajaba, estaba orando y sentía la presencia del Señor. Y sabe, el Espíritu Santo coloca en mi corazón de proclamar vida sobre el espíritu de muerte que andaba rondando sobre nuestra hermana Joana. Y venía esa palabra que entregaba también nuestro pastor y hablaba sobre muchas veces estamos tan cegados por los quehaceres de la vida que nos olvidamos quién es nuestro Dios. Y sabe que Dios también amonestó a mi corazón y eso es lo que trajo a mi vida algo muy especial y es por eso que quiero compartir esta palabra con ustedes. Porque Dios cuando nos amonesta es para corregirnos. Es porque muchas veces estamos mal y tenemos que reconocer eso. Porque la palabra de Dios también el día martes nos hablaba de santidad. Y qué importante es la santidad, amados hermanos. Y saben, cuando yo llevaba en oración a mi hermana Joana allí y proclamando vida, vida, porque la única noticia que recibíamos era muerte. Y sabe la cosa que podía sentir en mi corazón, que Dios estaba obrando allí. Y Dios estaba probando la fe de su pueblo, la fe de su iglesia. Porque me traía a la memoria estos grandes poderes del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Dios opera, hermano, nos asombra. Se va contra toda nuestra lógica. Cuando el hombre dice, no hay vuelta, pero Dios tiene la última palabra. También colocaba el nombre de mi hermana Yolita sin saber las noticias que ella estaba por recibir. Y sabe la cosa, que Dios está con todo el ánimo de sorprendernos, pero depende de nosotros como iglesia el poder buscar su rostro para que podamos ver su gloria, amados hermanos. Porque Dios tiene todo el poder y está de nuestro lado. Eso es lo maravilloso, amados hermanos. Está de nuestro lado, porque no hay nada imposible para este Dios maravilloso. Y yo creo con todo mi corazón, hoy día al recibir esta noticia, ¿verdad?, de que anoche le hicieron una resonancia magnética y los doctores hoy día le dicen a su esposo, nuestro hermano Miguel, Joana está con vida. Y ella va a quedar pero con las más mínimas secuelas. Así que tenemos que seguir orando, hermanos, porque lo que Dios ha comenzado lo va a terminar. Y ese es un gran milagro de parte de Dios. Amados hermanos, los médicos no entendían qué era lo que estaba pasando, pero nosotros sí lo entendemos. Porque Dios cuando mueve su mano, amados hermanos,
obrado su infinita misericordia. Y así cada uno de nosotros. Dios bendiga a mi hermano Sergio que está acá, ¿verdad? Difícil ha sido su tarea, pero Dios es el que pelea la batalla, hermano Sergio. Gracias al Señor porque Él levanta al caído, da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Así que si usted está en la casa del Señor, está en el mejor lugar. Póngase en pie, vamos a dar lectura al libro de Ezequiel, capítulo 47, versos 1 al 12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él entrarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú nos conoces. Sabes cuál es nuestra necesidad en este día. Clamamos, Señor, y disponemos nuestra vida en tus manos. Que no sea la voz del hombre, sino tu Espíritu Santo, resonando en nuestra vida para edificación de cada uno de nosotros. A ti damos honor y gloria, Señor, y pedimos tu dirección a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero saludar también, nosotros con Vanessa, decíamos la tía Mami, Dios le bendiga mucho, junto a su esposo, Sebastián,
están en la casa del Señor, sean bienvenidos, porque, miren, los chicos crecen tan rápido, Sebastián es desde la edad de Juan José. Así que chiquititos los conocimos, pero hoy día está más grande que los papás. Dios les bendiga mucho como familia y nosotros podamos seguir adelante confiando en el Señor. ¿Saben que esta palabra nos hace una tremenda, podemos decirlo, confrontación? ¿En qué sentido? En que el profeta Ezequiel da a entender al pueblo de Dios la importancia de lo que es la presencia de Dios, de la casa de Dios. Y podemos entender por esta palabra que hay tres cosas importantísimas cuando le habla del río, cuando le habla de agua, es tipificación del Espíritu de Dios. Por eso que la Escritura nos habla también y dice, y os daré y os rociaré con agua limpia, hablando del Espíritu Santo que iba a descender sobre el pueblo de Dios. Y en esta hora podemos decir, por la palabra de Dios, que cuando la Biblia nos habla, y Jesucristo mismo hablando, dice que los que creen en Él, ¿qué iba a pasar? De su interior correrían ríos, pero ríos de agua viva. Y aquí estaba pasando algo muy especial. Primero, que el mar no tenía vida. Las personas se estaban muriendo. Por eso que dice que por donde pasaran estos ríos, todo aquel que cruzara estos ríos vivirá. Las aguas iban a dar al mar y dice que estas aguas serían sanas, ¿verdad? Entonces algo provocaba la presencia del Señor en el fluir del río, en el fluir de su Santo Espíritu. Algo provoca Dios en el ser humano. Porque Dios, a través de su palabra, a nosotros nos edifica. Por su palabra dice la Escritura que fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Nosotros fuimos creados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Somos tan importantes para Dios que Él no quiere que ninguno, mire, ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Pero nosotros vemos hoy día un corazón del ser humano que ha estado enfermo, que ha estado angustiado. Usted dirá, sí, el mundo está todo, se ve en el infierno. No, hablo del ser humano en su totalidad, hermano. Y eso es que usted esté aquí o no esté aquí, porque yo lo veo aquí en la casa de Dios y nosotros podemos gozarnos de la presencia de Dios, que ha venido gente al culto. Pero yo no sé lo que hay en su corazón, yo no sé dónde está su mente, qué va a ser mañana, no sé lo que usted está pensando. No sé lo que usted hizo hoy día, no sé cuál es su necesidad, pero Dios lo conoce. Entonces en eso que nosotros lo pasamos, que el Espíritu de Dios ha querido a través de esta palabra cada día revelarse al ser humano, darnos a entender la importancia de que nosotros podamos mirar a Dios por sobre todas las cosas, que le demos partido a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe qué? Días atrás yo le anunciaba la gran misericordia que Dios ha tenido conmigo para con mis estudios, pero también me lleva a reconocer que yo puedo tener un título universitario, pero si Dios no está en mi vida, ese título viene siendo inerte. No tiene sentido tener un título de la vida, ser un profesional, si Dios no es parte de mis proyectos. Y eso es lo más importante, amados hermanos. Y son tres cosas importantes que nosotros podemos ver en esta palabra. Primero, la palabra de Dios nos habla de un río, ¿verdad? De un río. Lo primero que debemos de saber es de dónde sale el río. ¿De dónde sale este río? Porque usted puede beber agua
de cualquier lugar. Pero lo importante es que nosotros sabemos y debemos de saber de dónde sale el río que puede edificar nuestra vida. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 3. También el apóstol Juan vio algo similar a lo que estaba anunciando Ezequiel. Después dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de las calles de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Qué importante de dónde viene el río, ¿verdad? Cuando ese río viene del trono de Dios, trae sanidad, trae salvación, trae restauración, trae nuevas fuerzas. Y muchas veces nosotros en la vida cristiana podemos estar cansados. ¿Cansados de qué? Cansados de orar. Usted dice, pero ¿cómo me voy a cansar de orar? Hay muchas personas que se cansan de orar. ¿Por qué? Porque no ven con sus ojos respuesta a sus oraciones. Porque muchas veces no perciben una respuesta de parte de Dios. He orado 1, 2, 3 años y no veo nada. Pero ¿sabes una cosa? Dios no es que no nos haya oído. Dios siempre va a tratar con nosotros y va a poner muchas veces pruebas, dificultades, va a poner murallas que a lo mejor van a parecer impenetrables, pero es necesario, dice que hay de ser probados diversas pruebas para que vuestra fe sea probada. Y esa fe, aunque más preciosa que el oro, tiene que ser probada con fuego. Alabado sea Dios, el oro se prueba con fuego para sacar todo lo que nos sirve. Amados hermanos, las personas muchas veces se cansan de asistir a un templo. Se cansan, ¿por qué? Porque ya no les da la gana, porque han perdido las fuerzas. Se cansan de hacer lo mismo todo el tiempo. Y es natural porque el ser humano, amados hermanos, nosotros fuimos creados, dice la Escritura, para la alabanza, para la gloria de su gracia. O sea, fuimos creados para adorar a Dios. Pero el pecado del hombre lo ha separado de Dios. El pecado del hombre te quiere apartar cada día de Dios y de sus caminos. Por eso que es importantísimo que nosotros podamos reconocer de dónde proviene el río en el cual yo voy a estar inserto para poder cruzar ese río y que esas aguas a mí me puedan llenar, como dijo una vez más, lo repito, Jesucristo, el que cree en mí, ¿verdad? De su interior, allí en su interior estará el río. ¿Y quién es ese río? Es Cristo mismo. Es Cristo que fluye dentro de nosotros, amados hermanos. ¿Para qué? Para que cuando viene la duda, es Cristo que fluye dentro de ti diciendo, no hay imposible para Dios. Es cuando viene el cansancio, es que Él te dice, mira, levántate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú muchas veces estás ni muy afuera para enfriarte, ni muy adentro, no sé, como para quemarte. Algunos andan a media así. Hoy día escuchaba desde mi pieza en un programa de televisión, porque hoy día anda un pastor humorista, ¿verdad? Muchas veces denigrando el Evangelio. Y uno de los comentaristas decía, yo soy cristiano, pero pertenezco a estas iglesias que no son tan fanáticas de Dios. Y a mí me causaba extrañeza porque en el Evangelio no hay fanatismo. Hay otra palabra. Nosotros acá no venimos porque somos fanáticos, ¿verdad?
¿Por qué viene usted? Porque amamos a Dios, hermano. Amamos a Dios y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros venimos a la casa de Dios porque lo amamos, porque queremos alabar su nombre, porque queremos orar y clamar, interceder por aquellos que están pasando momentos difíciles. Por eso venimos a la iglesia, por eso somos creyentes, porque reconocemos que Él nos sacó de donde no valíamos nada. Como decía el devocional, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de allí nos apartó Cristo. Y es por eso que hoy día alabamos su nombre, por eso que cada día venimos a su casa para engrandecer su santo y bendito nombre. Y muchas veces podemos decir, pero ¿de qué más nos podemos cansar? Usted nunca se ha sentido cansado. Todos nos cansamos. De una u otra manera nos cansamos. ¿Verdad? De una u otra manera nos cansamos. Pero Cristo, a través de su palabra, nos dice que Él da esfuerzo al cansado. Por eso es que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nosotros podemos venir sin ánimo, sin fuerza a la casa del Señor, pero cuando llegamos aquí a su presencia, somos renovados. Somos renovados por el Espíritu de Dios. Por eso que llegamos a nuestra casa alegre, por eso que llegamos con gozo, compartiendo las bendiciones de Dios para con nosotros. Usted llega con el ánimo de los zapatos. Si usted llega, ¿no es cierto?, angustiado, su casa, me aburrí en el culto. Pero ¿para qué vaya al culto? Te van a decir en tu casa, ¿verdad? No, nosotros venimos y llegamos porque Cristo nos ha hecho libres. Y somos libres, amados hermanos, de levantar nuestras manos, de gritar aleluya, gloria a Dios, porque Él lo es todo para nosotros. Alabado sea su nombre. Y sabe una cosa, qué importante es que nosotros podamos acercarnos a Dios, aún en tiempos de angustia, aún en esos procesos difíciles, podamos decirle, Señor, yo sigo confiando en ti. ¿Sabe qué? Muchas veces nos encontramos en el camino a personas que son, como dicen, mata espíritu o bomberos espirituales, que te dicen, pero ¿para qué sigues orando si ya no has visto nada? ¿Se da cuenta? Y hermanos, entre paréntesis. Y de repente dice, pero ¿para qué insistes? ¿Por qué no tomas otro camino? ¿Se da cuenta? ¿Por qué sigues en lo mismo? ¿Por qué insistes en eso? ¿Por qué sigues orando? ¿Por qué sigues buscando? ¿Por qué asistes a la iglesia si Dios no ha hecho nada contigo? Mire la ignorancia de muchos. Pero sabes, hermano, cada día nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Cada día con nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Mire, la palabra de Dios, en el punto número 2, vamos a ver el curso de este río. ¿De dónde viene el río? Del trono de Dios. ¿Ya? Del trono de Dios. ¿Y quién es ese río? Cristo el Señor. Porque Él está dentro, ¿verdad? Por eso es que cuando usted es bendecido, quiere compartir esa bendición. ¡Wow! Me visitó el Señor. ¡Aleluya! Te comparto mi bendición. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice que fluye, no se queda estancado. Cuando usted le dice, mira, Cristo vino y me sanó, usted tiene ganas de contárselo a toda tu familia, a todos los que te dijeron, mira, tu Dios no te va a sanar, es como dar ganas de fregárselo en la cara y decirle, mi Cristo vive. ¡Aleluya! Y eso es lo que nos ha cambiado, amados hermanos. Porque dice que Él cambió nuestro lamento. Cuando usted tenía una cara, podemos decirlo así, como marchita, vino Cristo y aunque usted decía soy feíto, pero Cristo cambió su carácter, ahora es alegre. Por eso dice que Él hermosea el corazón. El corazón alegre hermosea el rostro, dice. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Por eso de repente lo ven sonreír en la calle. Bueno, y no está pasando un proceso, sí, pero lo estoy pasando con Cristo. Y eso me hace feliz y me hace tener esperanza
La palabra de Dios nos dice que las aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Y usted dice, ¿por qué no llenó la casa y salió el agua por arriba? Dice que salían por debajo del umbral. Usted cuando va a un río siempre tiene que inclinarse para tomar agua, ¿verdad? O tirarse un piquero. Siempre como que el río va a estar por debajo. ¿Y qué nos habla la palabra del Señor? Es que Dios siempre va a querer que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Uno de los grandes motivos que el hombre se aparta de Dios es por el orgullo. Por una de las causas más horrendas de que el hombre se aparta de Dios es por el orgullo. Por el orgullo del hombre no permite que Dios pueda obrar en su vida. Por el orgullo muchos hombres que han creído en Dios han caído de la gracia por el orgullo. Amados hermanos, es peligrosísimo eso. Por eso la palabra de Dios cada día nos amonesta para que nosotros podamos ser humildes. Porque Él da gracia a los humildes, pero a los altivos, al orgulloso, lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Por eso que podemos ver muchas veces a personas que llevan años en el Evangelio, pero de repente usted lo ve como más triste que aquel que lo ha conocido recién. Amados hermanos, cuando la Biblia habla de primer amor a la iglesia de Éfeso, le dice, mira, porque tú has perdido, no lo has dejado, lo has perdido. Y cuando usted pierde una cosa es cuando no le toma interés, ¿verdad? ¿Cuánto pierdes la llave de la casa o del auto cuando no te interesa? Y las deja en cualquier lugar, de repente dice, ¿dónde están mis llaves? No te interesa. Fuera importante en el primer colgador de la puerta, llaves, ¿verdad? Porque hay un interés, porque hay una responsabilidad, esto me es útil. Y le dice a la iglesia de Éfeso, has perdido el primer amor. Mira por cuánto, de dónde has caído. Y eso pasa por el orgullo, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Que cada día nos humillemos delante de su presencia y podamos reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios. Humillarnos siempre va a traer una recompensa de parte de Dios. El humillar nuestro corazón. Cuando nosotros venimos delante de su presencia, nosotros nos humillamos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que escudriña nuestro corazón. ¿Lo cree así usted? Amén. El Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado. ¿Lo cree así? Amén. Él nos convenció de que estábamos en pecado, que estábamos apartados de Dios. Y el Espíritu Santo dice que Él nos convenció de pecado y eso nos hace humillarnos delante de su presencia. Y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi ser entero, haz tú como tú quieras. Y Dios comienza a obrar, ¿verdad? Comienza a limpiar la casa, nuestro corazón. Y comienza a poder llenarnos de su Espíritu Santo. Y comienza a restaurar lo que estaba mal. Y nos reconcilia con el Padre. Jesucristo vino a eso, a reconciliarnos con Dios. Y por eso nosotros tenemos ahora entrada al reino de Dios, no por nuestras obras, como decía el devocional, ¿verdad? Sino por su gracia, porque por gracia somos salvos. Y eso nos constituye que somos hijos de Dios. Entonces tenemos dos puntos importantes. ¿De dónde viene el río? Del trono de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el curso del río? Por debajo del umbral, para que nosotros podamos humillar nuestro corazón y poder rendirnos delante de su presencia, poder beber de esas aguas.
¿Y qué va a pasar cuando usted beba de esa agua? Usted va a ser sano, va a ser limpio, va a ser restaurado, porque hay poder en la sangre de Jesucristo el Señor. Amados hermanos, después la palabra de Dios nos dice, el tercer punto es la fuerza de ese rey. La fuerza del rey. Dice que salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué nos habla con esto? Cuando usted entra al río, siempre va a tomar la dirección que le va a dar el agua. Entonces, esto es un cambio de dirección. Cuando usted se comienza a sumergir y a adentrar en el río de Dios, Dios va a cambiar la dirección de tu vida y lo va a encaminar conforme a sus caminos, a su voluntad. Por eso que de repente hay personas que vienen al Señor, duran poquito porque no aguantan, ¿verdad? No aguantan que Dios los dirija porque están acostumbrados a hacer lo que quieren, ¿verdad? Todos nosotros sabemos lo que es respetar la autoridad de Dios para con nosotros. Y Dios hace eso, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de caminar. Amados hermanos, yo lo primero que le pedí al Señor es que cambie mi forma de hablar. Cuando yo hablaba en una palabra, podemos decirlo cuerda y un garabato, una grosería. Hasta mis padres les hablaba así. Y yo creía, entre paréntesis, que era creyente, que era cristiano. Si usted me preguntaba qué era, yo era evangélico. Pero cuando conocí al Señor, Dios cambió eso. Amados hermanos, porque Dios cambia cuando tú te dejas gobernar por Dios, cuando tú dejas y le dejas el lugar que Dios le corresponde en tu vida. Por eso, amados hermanos, es importantísimo que Dios esté presente en nuestras vidas. Me dio otros pies, dice, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Amados hermanos, cuando usted ya llega a las rodillas, es porque Dios quiere que en ese lugar usted pueda comprobar su grandeza, porque de rodillas, ¿verdad? Arrodillados delante de la presencia de Dios, que nosotros podemos obtener resultados positivos. ¿Qué dice Jeremías capítulo 33, versículo 3? Clama a mí y yo veré sordo, ¿no? Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que nos iba a mostrar un mundo nuevo al cual nosotros no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Si nosotros nuestra vida diaria sin Cristo estábamos acostumbrados, no, si tú quieres ver, tienes que ver para creer. Ahora Dios transforma todo, tú tienes que creer con todo tu corazón para ver su gloria. Yo tengo que creer, por eso la palabra de Dios nos habla, dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si yo me acerco a Dios con fe, es porque yo sé que Dios es veraz, es real. Amados hermanos, y si yo tengo fe, estoy agradando a Dios. Y no lo hacemos por recibir una recompensa. Dios va a recompensar tu fe. Si tú tienes fe que Dios puede transformar a tu familia, Dios lo va a hacer. Si tú tienes fe que la situación, ya sea de tu hijo, de tu mamá, de tu papá, de tu familia, ¿verdad?, que están insertos en el lodo, Dios puede sacarlo de allí. Puede hacerlo florecer aún en el desierto. Porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios nos responsabiliza a
le cree a Dios. Es cuánto le cree a Dios. Creer en Dios. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero creerle a Dios va más allá. Porque creerle a Dios es renunciar a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestro ser, ¿verdad?, material como hombre pensante y de la lógica, y dejar que Dios nos gobierne. Y dejar que Dios gobierne nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hombres que experimentaron esta gloria de Dios y le creyeron. William Seymour, en el año 1906, siendo un afroamericano, y esto lo he repetido y lo he dicho en otras ocasiones, pero saben una cosa, son testimonios que han impactado mi vida. En el año 1906, William Seymour, que era un afroamericano, no lo dejaban entrar a la congregación, y él escuchaba las predicaciones de afuera de las ventanas, y de repente él comenzó a orar y a buscar el rostro de Dios, hasta que sintió esa presencia y ese río fluir en su vida, en su corazón, y comenzó a través de eso, ¿verdad? Dios comenzó allí en los Estados Unidos, en California, usando la vida de este varón, cuando comienza el gran avivamiento de la calle Azusa. En ese número 302. Y allí los cultos no demoraban 1 hora y media ni 2 horas, ¿no? Los cultos demoraban 24 horas seguidas. ¿Sabe por qué? Porque el río comenzó a fluir. Porque el río comenzó a llenar. Porque comenzó a transformar las vidas. Muchas personas fueron transformadas en la calle Azusa, en ese avivamiento que pudo percutar por 2 años. Pero era el resultado de mucho mover de una persona que le creyó a Dios. Amados hermanos, Dios tiene todo el poder para hacerlo. El gran despertar de Estados Unidos, que fue mencionado en los años 1730, 1750, por 20 años, que después en los años 1800 repercutió Jonathan Edwards, que en una de sus prédicas dice: un pueblo en las manos de un Dios airado. Ese gran avivamiento, hermanos, que repercutió, que fueron hombres que le creyeron a Dios y fueron transformados. No importó raza o color de piel, Dios visitó a los hombres que buscaron su rostro. Y ellos iban corriendo hasta sus casas, pidiendo perdón, ¿verdad? Y los traían a la congregación y los cultos habían, y había un gran avivamiento. Una de las muestras visibles de que Dios estaba obrando allí era el hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablar. Muchos eran confundidos, muchos no sabían qué estaba sucediendo, porque Dios tomaba su corazón, tomaba su lengua y lo hacían hablar de un idioma que ellos no conocían, porque provenía del cielo. Y de repente Dios levantaba a alguien en la congregación y comenzaba a interpretar. Y de repente Dios levantaba un profeta y había un mover espectacular dentro de la iglesia. Eso llegó a Chile, amados hermanos, allí en los años 1909. El gran denominado avivamiento pentecostal chileno, liderado allí en Valparaíso por Willis Huber, el hermano Huber, de los cuales da un gran mover el Espíritu Santo en nuestro Chile, de los cuales nace la Iglesia del Señor, y de los cuales también nosotros como Iglesia del Señor Apostólica somos parte de ese gran avivamiento. Pero uno comienza a ver si este río fluye desde el trono, si el curso de ese río es para que nosotros nos humillemos, si la fuerza de ese río es para transformar el corazón de la gente. ¿Acaso hoy día no puede ser efectivo para nosotros?
que nosotros somos renovados en el Espíritu. Y no vamos a estar cansados porque Dios está con nosotros. 2 años atrás, 2 años y medio, 2023, allí en los Estados Unidos, en la Universidad de Hastings, comenzó un grupo de jóvenes adorando al Señor y de repente toda la universidad se sintió llena de un poder sobrenatural. Los profesores no sabían qué estaba ocurriendo, los salones de clase estaban invadidos por el poder del Espíritu Santo. En una universidad, no era una iglesia, hermano. Por eso esto puede ocurrir donde tú estés, en tu familia, en la congregación, en tu trabajo. Si nosotros buscamos el rostro de Dios, ese río comienza a fluir, comienza a transformar vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no nos olvidemos que para Dios, usted y yo somos su especial tesoro. Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Y si usted está aquí en esta tarde por su sola misericordia, y es porque Él ha sido bueno con nosotros, depende de nosotros ser llenos de la presencia de Dios. Muchas veces se nos ha predicado, muchas veces se nos ha bombardeado con predicaciones. Pero sabes una cosa, somos nosotros los responsables de poner en obra la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Dios tiene el control de nuestras vidas. Muchas veces el batallar con pruebas nos desgasta. El batallar en medio de la dificultad desgasta. Hoy día el enemigo sigue destruyendo familias, sigue destruyendo jóvenes en la droga, en el alcohol, sigue destruyendo a los jóvenes en la violencia, los asaltos. ¿Sabes una cosa? El tiempo del fin se acerca. Y no es que sea una frase cliché. Todas las cosas que usted vea en las noticias, aún allí Dios te seguirá hablando, diciéndote que el tiempo es corto. Pero aún la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Porque Él no deja caer en tierra ninguna de sus palabras. Dice que esta palabra no volverá a ir vacía. Por eso que en esta tarde Dios nos hace responsables, amados hermanos y hermanas, de que si yo busco, voy a encontrarlo a Él. Si yo llamo, Él me va a abrir. Si yo le pido a Él, voy a recibir. El fluir del Espíritu, hermanos, nos va a llevar a la santidad. Y cuando tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo está actuando en ti, es cuando tú te vas a sentir mal, porque tu carne se va a sentir mal. El Espíritu te va a llevar a hacer cosas que tú no estabas acostumbrado a hacer. A encerrarte en tu cuarto, no sé, al mediodía. Cuando estabas acostumbrado a dormirte una siesta, el Espíritu Santo te va a llevar a orar. Pero no resistas al Espíritu de Dios. Si Él te habla, si Él te llama, obedécelo. Es tiempo de obedecer al Espíritu de Dios, porque nos habla en cualquier circunstancia que nosotros nos hayamos envuelto. ¿Sabes por qué? Porque Él nos sigue amando. Si Él no quiere que nosotros perezcamos en el camino, sino que lleguemos hasta el final. Por eso que Él coloca una cláusula en su palabra, que todo aquel que persevere hasta el final, este será salvo. Porque el Señor sabía
fuerzas en el camino. Pero dependemos de Él, dependemos de su gracia, dependemos de sus fuerzas. No descuidemos esta salvación tan grande. No la descuidemos. Inclina tu rostro y dile al Señor: yo no sé dónde estaré caminando, si las aguas estarán en mis tobillos, en mis rodillas, en mis lomos, o tú estás esperando que yo me inserte y pueda nadar en tu presencia. Aleluya. Su Espíritu Santo está aquí. Oh, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu milagro que todavía estamos viendo, Señor. Gracias, Padre, por tu fortaleza que tú sigues trayendo a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia que nos sigue inundando de ese amor, de esa gracia. Gracias, Señor, porque tu misericordia cada día son renovadas para con nosotros. Gracias porque tú vienes a nosotros cuando no tenemos fuerza y nos levantas. Oh, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que en esta tarde han venido a este lugar buscando más de ti, buscando más de ti, Señor. Estimado hermano, hermana, Dios nos hace ese desafío. Si tú anhelas en tu corazón, mira, hay algo que solo Dios conoce en ti, que son tus sueños, que son tus anhelos. Y es lo único que te está desafiando, y es que a que tú no lo dejes fuera de tu vida. Algo anhelas en tu corazón. Algo está pasando en tu vida que no, a lo mejor muchas veces no tienes explicación de lo que estás viviendo. Si tú necesitas oración en esta tarde, te invito a que pases a este lugar.